Buenos días a todos. Como ya escucharon al ingeniero Fernando, yo soy Heriberto López Aquino, orgullosamente egresado de aquí del Tecnológico del Istmo hace apenas 24 años. Tuve la oportunidad de hacer una primera maestría en el 2001, 2 y 3. Tengo la oportunidad de hacer la otra, que la estoy coordinando, primeramente Dios, en junio, en un mes, recibo mi grado como segunda maestría. Y pues la idea es seguir continuando, seguir estudiando, porque pues es lo único que nos vamos a llevar cuando nos toque, ¿no? Entonces, yo les invito a todos los alumnos, a todos los amigos, a todos los que gusten, de que pues no se queden nada más a este nivel. Es bonito tener un título de ingeniero, de arquitecto, es bonito, pero es más bonito seguir preparando. Y créanme, no hay nada en este mundo que sea imposible. Mientras ustedes se lo propongan, es fácil. Créanme, la primera maestría sí batallé un poquito, pero esta pareciera de que pues, es más bonito, es muchísimo más fácil. Entonces, va la invitación para todos. Este tema, la durabilidad del concreto en las estructuras, es tan solo una fracción, una unidad de una materia, una maestría. La materia en sí se llama rehabilitación de estructuras de concreto, y escogí este tema para mostrárselo a ustedes, porque pues muy pocos tomamos en cuenta al momento de diseñar estructuralmente lo siguiente. En sí, hay muchos factores que intervienen en la durabilidad del concreto, que es lo que básicamente vamos a ver a continuación. Los temas que vamos a ver, yo espero de que alcance el tiempo, son estos. Concepto de durabilidad, las consideraciones sobre los constituyentes del concreto, el proceso de fabricación del concreto, y en sí, ¿qué es lo que afecta el concreto? Tales como ataques químicos, ataques físicos, ataques biológicos, y en base a eso determinamos la vida útil del concreto. Al momento en que nosotros diseñamos una estructura, si nosotros no tomamos en cuenta qué vida útil le vamos a dar a la estructura, pues yo creo que estamos inseguros de lo que estamos haciendo. Pero si nosotros decimos, no, pues yo quiero una estructura, yo quiero una obra de estructura de concreto que dure mínimo 50 años, mínimo. Que hoy en la actualidad los estructuristas están yendo con el 80 o hasta 100 años. Es lo que se pretende darle a las estructuras como vida útil. El concepto de durabilidad es prácticamente el tiempo de vida útil que va a tener una estructura, lo que nos va a durar, pero siendo útil para lo cual fue diseñado. Si nosotros diseñamos una estructura, un edificio, para una bodega, el éxito del estructurista es que funcione cuando menos 50 años para esa bodega. Si nosotros diseñamos para para un estacionamiento a diferentes niveles, aquí el éxito pues, es que dure como tal por ese tiempo. Si a 20 años sucede un terremoto y la estructura falla, pues ahí el que está fallando pues, es el estructurista. Entonces no está cumpliendo con la finalidad. Para eso, hay algunos factores que intervienen en la durabilidad, que son, por ejemplo, la calidad de los materiales. Uno de los factores que intervienen para la durabilidad es los materiales. El proceso de construcción es el segundo factor. O
O sea, podrán ser los materiales más finos, de mejor calidad, de lo mejor, pero si el proceso de fabricación del concreto no es el adecuado, no nos va a durar el concreto. El siguiente es el diseño. ¿Por qué? Porque podrá estar bien la calidad de los materiales, podrá estar bien la elaboración del concreto, pero si nosotros vamos a construir una estructura y en esa estructura es necesario realizar un concreto de F'C 250 y la elaboramos de 150, 180, que ni siquiera llegue al 80% de la resistencia, tampoco nos va a funcionar. Entonces estos tres factores son los que intervienen directamente en la durabilidad: la calidad de los materiales, la construcción del concreto o la elaboración del concreto y el diseño, la resistencia prácticamente. El siguiente son las causas del deterioro. Intervienen 4 causas fundamentalmente. Uno es por causas biológicas. Vamos a pensar en el caso del pavimento. Si nosotros construimos un pavimento en una zona en donde pues hay normalmente fallas geológicas, es obvio que nos va a fallar el concreto. Si nosotros construimos sobre una zona en donde sabemos de que no es apto para recibir un peso de esa naturaleza, va a fallar. Fallas de construcción, igual como les comentaba hace ratito, las fallas de construcción es debidamente por la elaboración del concreto. Si el concreto está mal elaborado, así sea el cálculo el mejor, no nos va a funcionar, no nos va a durar. Así sea en una zona altamente compactada, tampoco nos va a durar. Es por eso que pues hay que cuidar que no pasemos, sobre todo cuando es calle, pavimento de concreto hidráulico. Las fallas de construcción, como les comentaba, pues es el proceso de elaboración. Los agregados, como todos sabemos, son la arena y la grava, básicamente. Los agregados deben de estar libres de contaminación, libres de tierra, libres de impurezas, de basura, deben de estar limpios, pero sobre todo libres de sales. En el 2017, con el terremoto que desgraciadamente sufrimos aquí en la región del Istmo y en otras partes, se escasearon los agregados, lo que ocasionó que trajéramos grava y arena de una población muy cercana, no voy a decir su nombre, es un pueblo cercano. Trajimos el material de ahí, pero háganme cuenta de que empezábamos con la rehabilitación de las casas, de los locales comerciales, edificios, y ni al mes se empezaba a notar la sal en la parte inferior del muro. Subía toda esa salitre, lo que significa de que esa arena o esa grava estaba contaminada de sales marinas. Entonces hay que cuidar ese aspecto porque podrán estar bien, el primer punto, libre de fallos geológicos, libre de fallos de construcción, pero si los agregados están sucios, de nada nos servirá. Otro tema es que a veces conseguimos la arena de un banco de material, un banco de arena donde está contaminado. Trae terrones de tierra, trae basuras, todo eso provoca problemas al momento de llevar a cabo el proceso de elaboración, en el sentido de que, por ejemplo, si la tierra o si la arena o la grava trae tierra, terrones de tierra, ¿qué es lo que va a pasar?
al momento de estar elaborando el concreto, esa tierra se deshace. ¿Y qué es lo que provoca? Que queden oquedades en donde puede filtrar el agua. Y pues es una falla que ya quedó allí, muy difícilmente se puede corregir. Le decía, pues, fallos de construcción. Esto es en el proceso de elaboración. Esos son los principales, las principales causas por las que un concreto puede llegar a deteriorarse. ¿Vale? Por favor. Dice, la durabilidad del concreto depende mucho de los conceptos anteriores. La durabilidad del concreto, como les comentaba hace un instante, tomamos en cuenta como mínimo 50 años para elaborar nuestro diseño estructural. Pero hoy en día se está pidiendo de 80 a 100 años. Si nosotros llegamos a alcanzar el 80% de lo que se tiene previsto, ya la hicimos. Mínimo 50, pero si llegamos a esto, sería todo 80 años. Sobre eso nos iríamos para diseñar estructuralmente un edificio, un puente, un canal, lo que sea de concreto. ¿Sale? Existen varios factores en el concreto también que puede llegar a afectar su durabilidad. Uno de ellos pues es la pobreza del concreto, y digo pobreza porque pues en el proceso de elaboración pues la mayoría de las veces no se cuida estrictamente y muy difícilmente se llega a alcanzar la resistencia. Me ha tocado ver casos de que pues las concreteras no cumplen con las resistencias. Hay un amigo que pues es egresado de nuestro tecnológico que tiene un caso con la justicia y pues va para largo porque coló la losa de una casa de 2 pisos, compró con la concretera un concreto de 250 kilogramos. Al momento de hacerle un estudio, una mecánica, se descubre de que el concreto apenas si llegaba a 210, pero pues se está cobrando como 250 y se compró como 250. El problema aquí es que el dueño de la casa le dijo, pues yo te estoy pagando, apenas empieza a llover, todas las aguas filtran. ¿Cuál es el problema aquí? Normalmente las concreteras manejan un aditivo para que el concreto dure por el traslado. Nos ha tocado también de manera personal, como empresa, comprar concreto de aquí de Cochitán y colar un tanque elevado en Izhuatán. Es nuestro caso más reciente. Bueno, pues es 1 hora 40, casi 2 horas. Cuando todos sabemos de que el proceso de fraguado del concreto inicia a los 45 minutos. Ahora, ¿cómo le harán para que el concreto no se endurezca en 2 horas más el tiempo de vaciado? Estamos hablando de 2:20, 2 y medio. Es mucho. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las concreteras manejan un aditivo que es retardante, pero muchas veces esos aditivos hacen efecto contrario, retardan, como su nombre lo dice, el proceso de fraguado, y a los 7, 14 o 28 días ese concreto aún no ha alcanzado la resistencia mínima que debería de alcanzar. Otro factor es que en las concreteras
se maneja un aditivo que se llama aereador o aireador. Estuve buscando cuál es la palabra correcta. Bueno, es un dispositivo que le inyecta aire al concreto. ¿Cuál es la finalidad? De que el concreto funcione como debe de ser para su correcto fraguado. Pero si las esferas de aire están interconectadas, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí penetra el agua, ahí filtra el agua. ¿Sí? Y si las esferas de vacío están separadas unas de las otras, ese es el mejor concreto, porque así se evita la filtración del agua, la permeabilidad del concreto, y nos evitamos el problema de que se llegue a perjudicar las varillas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos un caso, exactamente lo que yo les decía, los factores que reducen la durabilidad del concreto. Este es un pavimento. Bueno, ¿qué puede ocasionar esta falla? La primera causa es la mala compactación del terreno. Si el terreno no está compactado, si el terreno no lleva una subbase, una base hidráulica adecuada con la compactación necesaria, simplemente va a pasar esto. Les comentaba también de las fallas geológicas. ¿Sí? Si en esa parte, en esa zona, pues, existen grietas naturales que han sido causas de los terremotos, también es motivo de las fallas. Y el mal diseño del concreto. Si nosotros tomamos en cuenta la vida útil que queremos que el concreto tenga, la capacidad de carga que debe de resistir, soportar el concreto, entre otros factores, nos determinan qué tipo de concreto vamos a utilizar, así sea en F'(C) o MR, dependiendo del uso del concreto. Otra falla u otro factor que reduce la durabilidad del concreto es la falta de recubrimiento. Es cuando vemos las varillas ahí en la losa, están expuestas, ya están oxidadas o pues ya reventaron el concreto, como este caso. Este caso es un caso real, aquí de la ciudad, en donde pues, el cliente dijo, esto lo viví hace meses antes del terremoto. El cliente ya había construido la segunda planta de su casa y me dice, Heriberto, ¿puedes repellar, terminar la segunda planta? Quiero el repello, quiero la terminación de la segunda planta, pero ya estaba construida la planta baja. Sí, ¿cómo no? Se le hizo su levantamiento, se le hizo su presupuesto y se le entregó, tomando en cuenta de que la planta baja estaba intacta. Lo bueno es que antes de comenzar los trabajos, me dice, oye, ¿y puedes echarle un vistazo? ¿Qué se le puede hacer a la losa de las recámaras? Y veo esto. Hay unas partes, no muy se aprecia, tal vez por lo que está expandida la imagen, en donde la varilla definitivamente ya está reventada, ya está descontinuada la varilla. Hagan de cuenta de que hay un extremo aquí y un extremo allí, está reventada, ya del óxido, de la corrosión, etcétera. Entonces yo le dije al cliente, ¿sabes qué? No voy a meterle mano a tu segunda planta, pero ya quedamos, sí, disculpa. No puedo construir, no puedo arreglar la planta alta sin antes arreglar esto. Me dice, es que yo tengo dinero para terminar la planta alta. Pero se veía así.
sondeamos en algunas partes y descubrimos esto, así como está. Me dice, ¿cuál es la solución? Demoler la losa. Aparte de que pusimos reventones, checamos, la losa estaba colgada por 7 u 8 centímetros. Ya no le di solución. Le digo, ¿sabes qué? Lo siento, pero no puedo hacer tu trabajo. Yo te recomiendo de que por seguridad tuya y de tu familia, cambies esa losa, la losa de entrepiso. Y se tuvo que demoler toda esa losa. Bueno, la idea era descubrir la cadena de remate para enganchar las varillas de la losa de entrepiso. ¿Cuál fue mi sorpresa? No tenía cadena de remate. Bueno, digo, algo hay que hacer. Ok, descubro los castillos. La mayor sorpresa, no tenía castillo. Parece chusco, pero para esa familia, cuando yo les informé, se pusieron a llorar. Me dice, ¿y qué nos recomiendas? Le digo, si no tiene castillo, no tiene ni una sola cadena, dudo que tenga cimentación. Y me dice, es que era una casa vieja de Tecabana. Llegó mi papá un día, dice, bajó todas las tecas, bajó los morillos, bajó la plancha, bajó todo, y le puso losa. Le digo, ¿qué? ¿Y las cadenas? ¿No le metió cadena? No. ¿No le metió castillo? No. Zapatos, pues ni te pregunto. Si era una construcción de aquellas tradicionales, que la mayoría se cayeron con el terremoto, que no tenía cimentación, estaba desplantada sobre una, no le puedo llamar plantilla porque la plantilla es de concreto. Sí, es una mezcla de piedra caliza y qué, de piedra estaba hecho. Esa era su cimentación. Los muros son de 45 centímetros de espesor. ¿Qué fue lo que hicimos? Sin tocar la planta alta, demolimos la losa de entrepiso. Quitamos esta losa, esa que ven ahí. Demolimos, le metimos zapatas aisladas, donde deben de ir los castillos. Le metimos castillos, columnas en algunas partes necesarias, porque estaba la planta alta. Metimos cadenas de cerramiento y cadenas de remate, ahogadas adentro del muro de tabique. Eran aquellos muros antiquísimos. Después de hacer eso, simbramos y colamos la losa de entrepiso, ya con una estructura moderna en una estructura antigua. Y así solucionamos. El chiste de esto es que cuando terminamos de colar, al siguiente día me presento y digo, pues ahora vamos a terminar la planta. No, pues ahí nada más se fue mi dinero. Pues sí, pero tu construcción ya está segura. Tu construcción, le digo, así como está, mínimo los 50 años, mínimo, de ahí para arriba. Estaba ¿cómo manejarlo? El claro vertical de 6 metros de altura, porque no había losa de intermedia. Yo le rogaba a Dios que no tuviera un sismo. Una semana, aproximadamente 10 días, después de que colamos la losa de entrepiso, fue el 7 de septiembre. ¿Se imaginan que eso ocurriera cuando tenía yo el claro alto? No me lo quiero imaginar. Se hubiera venido todo para abajo, pero bueno, así fue. Esta es una columna
Y pues igual, si nosotros colamos sin la debida vibración del concreto al momento de colar, lo que puede pasar es esto. Si nosotros no utilizamos un vibrador de concreto y le metemos ahí la fibra, vibramos la fibra, vibramos el acero, va a pasar como esto. Por eso es muy necesario, y hasta pudiera yo decir indispensable, el vibrado. Sin vibrado, esto es lo que ocasiona. ¿Qué es lo que hacen los albañiles, los maestros de albañiles en obra? Como el ingeniero, el arquitecto no está todo el día en la obra, quitan la fibra normalmente a la hora que el ingeniero está. Por si sucede esto, agarran tantito mortero, lo componen, le aplican. Cuando llega el ingeniero, el arquitecto dice: wow, qué bonito te quedó el colado. Sí, ingeniero, y todavía dice: te mereces unas cielitas. Encima de todo. Está así. Lógicamente, esto reduce drásticamente la vida útil del concreto. Y si hablamos estructuralmente, esto para mí no sirve. Y hasta pudiera yo dar órdenes que se demuela el elemento. Cuando trabajamos para SCT, para CAO, Yosife, entre otras dependencias, cuidan este aspecto. En las obras grandes, estamos hablando de edificios grandes de X número de niveles. Tenemos supervisores, ingenieros de calidad, ingenieros que se dedican aparentemente a fregar, cuidando esto, ni siquiera se ve. Cuentan en determinada área, vamos a pensar en 1 metro cuadrado de concreto, metro cuadrado, viendo una cara, trazan y dicen: en 1 metro cuadrado tienes tantos poros, cuentan los poros, y la empresa que tenga menos poros es la que gana. Existe una regla que dice de que en 1 metro cuadrado no deben de haber más de 30 poros. ¿Se imaginan? No tener, esto es aberrante, poros, miniaturas. No debe de existir más de 30 en un área de 30 de 1 metro por 1 metro. A eso se le llama control de calidad. Me gustaría en otro evento posterior que viéramos otro tema que se llama el control de calidad de la construcción. Es otro de los temas también que a nivel de licenciatura no vemos, pero yo creo que sería bueno llevarlo como algo básico. Bueno, dice la durabilidad del concreto, los agentes y los factores. La radiación interviene en la durabilidad del concreto, específicamente la radiación solar, el sol, la radiación nuclear y la radiación térmica, el calor. Hay varios factores, como es el calor, el agua, el aire, que intervienen, pero muy importante, los agentes biológicos. ¿Qué son los agentes biológicos? Son los agentes que tienen vida y que le lleguen a perjudicar al concreto. Por ejemplo, nos ha tocado ver casas de las casas de cabanas antiguas. ¿A poco no han visto un árbol de cactus en el techo? No, sí. ¿A poco no han visto plantitas Maguey en el techo? Esos son los agentes biológicos. Tienen vida.
y pues lógicamente perjudican la durabilidad y la vida útil del concreto, y la perjudican bastante. Hay casas que yo creo que jamás se les da mantenimiento. Máxime si hay, si la losa está colgada, no tiene suficiente pendiente y se estanca el agua ahí. ¿Qué es lo que ocasiona? Que haya algas, que haya moho, que haya de todo, suciedad. Esos son los agentes biológicos, y esos agentes reducen la vida útil del concreto. ¿Sí? Factores de carga. Los factores de carga, por ejemplo, en los lugares en donde hace frío. Bueno, hoy en día cambia drásticamente la temperatura del mundo, por tantas modificaciones, por tantas talas de árboles, por tanto daño que le hemos hecho al mundo. Lugares en donde nunca ha neblado, ha estado cayendo hielo. Por ejemplo, hace días, no más de una semana, cayó granizo en el Camarón. El Camarón siempre ha estado fresco, pero no a tal grado de recibir granizo. Esos granizos perjudican la vida útil del concreto. Esos granizos, si nosotros al momento de diseñar nuestra estructura, nuestra obra, no tomamos en cuenta eso, pues es una carga. ¿Sí? Es una carga y sí repercute en el tiempo de vida útil. Dice, consideraciones sobre los constituyentes del concreto. Lo que debemos de tomar en cuenta al momento de la elaboración, que es básicamente lo que yo les comentaba hace un instante: cuidar los materiales, cuidar el proceso de elaboración, cuidar del por qué, para qué fue diseñado el concreto. Si nosotros requerimos de una resistencia de 250, pues hagámoslo de 250. ¿Sí? Si estamos cobrando para un concreto de 250, pues hagámoslo así. El hecho de ahorrar medio bulto o un bulto de cemento en 1 metro cúbico, pues a la larga nos perjudica nuestra imagen como constructores. Y ese bultito de cemento que nos ahorramos por cualquier visión, pues llega a afectar nuestra imagen. Y a tal grado de que pues nos llega a ocasionar hasta problemas legales, ¿sí? Si no cumplimos con la resistencia. Normalmente el cemento Portland, como les comentaba, tiene una resistencia de 4.000 libras y hasta de 5.000. Si nosotros tomamos en cuenta estas características de concreto y diseñamos bien nuestra estructura, seguramente va a ser una estructura de larga vida y vamos a poder cumplir con el propósito. Una lista de tipos de cemento. El más común pues, es el primero, el cemento Portland. Estos tipos de cemento va dependiendo del para qué, del uso que se le pretende dar. Y pues hay una gran variedad, ¿no? Hay cementos para lugares calurosos, hay cementos para lugares fríos, hay cementos para utilizar adentro del agua, hay cementos para utilizar en zonas marítimas o en aguas saladas, hay de todo. ¿Vale? Los agregados, dice, los agregados constituyen del 60 al 80% del volumen del concreto. Agregados hablamos de la arena y grava.
Los agregados deben de estar, como les dije hace un ratito, deben de estar libres de contaminaciones. De ser posible, antes de utilizar o antes de comprar los agregados con cierta tienda o cierto materialista, pues hay que revisar de que esté limpio, hay que revisar que cumpla con las normativas que nos exige las normas técnicas complementarias, que son las que utilizamos hoy en día. El agregado puede provenir de río, puede provenir de minas, puede provenir de distintos lugares, pero no hay un reglamento que diga, no, pues exclusivamente vas a utilizar tal agregado. Lo que sí es recomendable es utilizar la grava de canto rodado, la grava bola, como comúnmente lo conocemos. No se recomienda la grava triturada, por lo siguiente. Dirán, no, pues es lo más utilizado en las grandes ciudades, en algunas zonas de nuestro estado. Pues sí, porque pues a lo mejor no hay grava suficientemente del tamaño que lo requerimos. ¿Por qué no es recomendable? Porque al momento de triturarlos, la grava ya, las piedras grandes ya están dañadas, ya tienen fisuras, ya está, si nosotros checamos las resistencias de la grava triturada, no cuenta con la misma resistencia que la grava de canto rodado, la grava bola. Por eso es importante pues saber de dónde vamos a traer nuestro material. Estas gravas con piedra triturada no es recomendable. Hay lugares en donde usamos, le llamamos, en vez de arena, le llamamos polvo de piedra. En los mismos bancos donde compramos la grava triturada, se vende el polvo de piedra, que hace la función de la arena, pero pues es el mismo caso. Es el mismo caso porque pues, es un material ya dañado, es un material pues que difícilmente cumple con las características. El tamaño nominal máximo del agregado lo determina el laboratorista, lo determina el que diseña el concreto, lo determina el tipo de obra que pretendemos construir, ya sea de 3/4, ya sea de 1 pulgada, etcétera. En lo particular hemos llegado a ocupar gravas hasta de 3/8. ¿Por qué? El lugar así lo amerita, porque no hay mucho espacio entre la cinta y el acero, porque nuestro espesor de muros apenas es de 6 centímetros. Réstenle el acero de 3/8, que es 1 centímetro. Entonces se tuvo la necesidad de emplear concreto hecho con gravas de 3/8. Pero eso depende, la mayoría de las veces, del lugar donde se vaya a emplear. El agua. Nos recomienda de que utilicemos agua potable. Claro, es un poco difícil, pero pues se puede construir. No nos recomienda utilizar agua contaminada, agua sucia, agua con aceite, agua, porque pues no tendría la misma adherencia, no tendría la misma función con el efecto del cemento y la grava. Si es un agua contaminado, pues seguramente va a impedir la adherencia entre el concreto, la arena, a la grava. Entonces, la resistencia del concreto va a variar drásticamente. Los aditivos. Les comentaba hace un ratito de que existen
varios aditivos. Uno de ellos es el acelerante de fraguado. Es lo que normalmente utilizamos para que el concreto endurezca lo más rápido posible. Sobre todo cuando vamos a colar un elemento estructural, como es el caso de una losa de escuelas, por ejemplo, ¿no? Y a veces tenemos poca cimbra. ¿Qué es lo que hacemos? Cimbramos y colamos la losa. A los 3, 4 días descimbramos y la misma cimbra la cambiamos a otro edificio. Por eso se ha visto la necesidad de ocupar el acelerante de fraguado. El acelerante de endurecimiento es para que el concreto alcance el grado de dureza a menor tiempo. Pero estos acelerantes, estos aditivos, a la larga pues tienen repercusión. No hay como usar un concreto normal. Es lo más recomendable. Si nosotros utilizamos de algún tipo de aditivo, puede llegar a perjudicar la vida útil y la resistencia de nuestro concreto si no se sabe aplicar bien. Plastificantes es para que el concreto tenga mayor manejabilidad al momento de estar vaciando, al momento de estar colocando el concreto, que nos permita moldear el material. Airentes es un aditivo que sirve para inyectarle aire al concreto al momento de su fabricación. Y el impermeabilizante integral. Normalmente este impermeabilizante integral, de manera personal, lo hemos ocupado para el colado de albercas, para el colado de tanques elevados, para el colado de losas de azotea. Pero eso sí, se debe tener un control muy estricto en la cantidad, porque el fabricante pues recomienda cierta cantidad de líquido por cada bulto de cemento. Y si nosotros no aplicamos bien la cantidad de impermeabilizante, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que el concreto, en vez de ser impermeable, va a perjudicar la vida útil del concreto y hasta llegar a fallarnos de otra manera. ¿Vale? La fabricación del concreto. Para la fabricación del concreto, aquí en nuestra región, lo más usual va de dos maneras. Existen dos tipos de concreto, que es el F''C. El F''C es el esfuerzo a la compresión del concreto. ¿Qué es eso? Pues es lo que puede, la cantidad de kilogramos que puede resistir a la compresión del concreto en 1 centímetro cuadrado. Es la carga a compresión lo que resiste el concreto. Y el MR, que es momento resultante. Este MR normalmente lo ocupamos para diseñar pavimentos. En pavimentos, dicen los consultores, pues vamos a utilizar la resistencia F''C 250. ¿Por qué? Porque desconocen cómo se elabora un concreto con MR. Para un concreto de MR para pavimento, normalmente se utiliza 40 y hasta 45. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Para qué busco una tablita de proporciones de MR? Mejor busco una de F''C y agarro el de 250. Pero no está diseñado para eso. El concreto 250 no es para pavimentos. El concreto de 250 es para estructuras de otro tipo. El MR es exclusivamente para pavimentos. ¿Vale? Siguiente. El acero de refuerzo. Dice, el acero de refuerzo utilizado en la mezcla de concreto absorbe los esfuerzos a tensión. El concreto en sí resiste esfuerzos a compresión.
resiste grandes esfuerzos, como va desde 100 kilogramos, que es para una plantillita, hasta de 300 para trales y columnas, y hasta más. Pero si nosotros necesitamos que la estructura funcione como tensión, es ahí donde interviene el acero de refuerzo. Es ahí donde debemos de diseñar qué tanta varilla, qué tanto acero debe de contener nuestra estructura para que resista ese esfuerzo a tensión. Bien. Bueno, les comentaba de que hay dos maneras de elaborar el concreto. Una es con revolvedora. No les apantallo mi dibujito porque no lo hice, pero se ve bonito. Una es con revolvedora y carretilla. El siguiente es elaboración a mano. ¿Vale? Siguiente. Bien, vamos a ver en qué consisten los ataques químicos. Los ataques químicos es cuando, como nos dice, son las sustancias químicas agresivas que se propagan al entrar en contacto con el concreto y generan alteraciones. Hay varios factores que alteran la patología del concreto. Y si me preguntan qué es la patología, pues es la composición interna del concreto, cómo está realizada, de los elementos, de materiales que contiene. Las acciones químicas son uno de los temas más neurálgicos en la industria del concreto. Usualmente este tipo de sustancias agresivas se propagan a través del medio ambiente. ¿Vale? Siguiente. Uno de los factores químicos es el óxido. El óxido, cuando llega al acero de refuerzo, pues afecta, para empezar, la vida útil. Afecta el diámetro de las varillas, y al afectar el diámetro, afecta la resistencia a la tensión de la estructura. Siguiente. Los ataques de sulfatos. ¿Qué son los ataques de sulfatos? Dice, existen diferentes tipos de sulfatos, como es de sodio, potasio, calcio y magnesio. Son los elementos que normalmente llegan a perjudicar nuestro concreto en una estructura. Si nosotros no diseñamos bien nuestro concreto y nos llega a perjudicar esto, simplemente la vida útil de nuestra estructura, de nuestro diseño, no va a alcanzar lo que teníamos pensado. Reacciones de álcali agregado. Bueno, existen varios, para no leer todos, existen varios, como es reacciones alcali agregado. Alcali silice. Siguiente. Silicato, carbonato. Me detendré aquí. Lo que yo les comentaba hace un instante de ataques químicos. Pudiera ser un ataque químico. Las sales que contiene el agregado, ya sea la arena o la grava. Esto es lo que pasa cuando el agregado está contaminado. Suben las sales, penetra en el muro, penetra en el concreto, penetra y nos llega a afectar. Nos tira el recubrimiento y hace que las varillas se vean oxidadas de esa manera. ¿Vale? Esto pues ya redujo la vida útil del concreto, a lo mejor de 50, pues a lo mejor nos dure otros 5 años para lo que fue diseñado. Y 5 años es mucho. Siguiente, por favor.
Dice, es de gran importancia tener en cuenta estas acciones o ataques químicos que puede sufrir el concreto, ya que el componente principal del concreto, o sea, el cemento, se ve críticamente afectado dentro de la matriz, deteriorándolo o creando condiciones no favorables para la durabilidad, aspecto y resistencia. Todo esto, si nosotros no cuidamos, lo que puede pasar es lo de la imagen anterior. Siguiente, por favor. Un ataque físico puede ser las heladas. A lo mejor acá digan, no, pues el té nos afecta. Pues sí. A lo mejor aquí en Cuchitán sí, o no. Pero en los lugares donde hace frío puede llegar a suceder eso. Y si nuestro concreto está diseñado para cargar cierta capacidad y caen hielos así, ¿qué es lo que puede pasar? Lo fresco del hielo transmitido al concreto reduce la vida útil, así como se ve. Así como también reduce la confiabilidad, porque pues le estamos poniendo más cargas, y eso es carga, eso es humedad, eso es fresco, y el concreto pues ya está diseñado para ciertas características. Acciones de abrasión, erosión e impacto. La abrasión es una importante acción mecánica que afecta a los elementos de concreto, dice, que soportan tránsito intenso y conducen líquidos. En las obras de pavimento se diseña el concreto de tal manera de que pues resista cierta capacidad, ciertos tipos de vehículos, ciertas cargas. Si diseñamos un pavimento para que soporte vehículos ligeros y con el tiempo pues ya le meten vehículos pesados, ¿qué es lo que sucede? Pues que el concreto falle. Por eso el diseño del concreto debe de ser pues, lo más estricto para que soporte. Dice, las principales acciones mecánicas que provocan el desgaste de la superficie de concreto son el rozamiento, lo que yo les comentaba el caso de los pavimentos, a eso se refiere. La resistencia de abrasión del concreto, por lo general, se ha evaluado dependiendo de la acción específica que se espera que cause el daño en la superficie del material. Las losas de concreto son los elementos constructivos con mayor frecuencia, son afectados por el desgaste, abrasión, especialmente aquellas que tienen alta exigencia en su desempeño, como los pisos industriales, las carreteras y las pistas de aterrizaje. Las losas de concreto deben de estar diseñadas para lo que van a servir. Si es una losa que va a soportar cargas, si es una losa de entrepiso que va a funcionar como bodega en la planta alta, si es una losa que va a funcionar como entrepiso de un salón de usos múltiples, un salón de baile, un salón de juntas, todo eso se deberá de tomar en cuenta al momento de diseñar. Porque si nosotros diseñamos la losa como si fuera una losa de azotea y le hacemos ¿cómo le llaman? Una especie de culto evangelístico, imagínense estar pues, brincando, bailando, haciendo, pues es peso. Y si nosotros no tomamos en cuenta eso, simplemente la losa se va a ir para abajo. Hace muchos años, los ingenieros, los amigos con unos añitos más, no me dejarán mentir, en cierto estadio de fútbol se colapsa unas gradas. ¿Por qué? Porque al momento de meter un gol, todos los aficionados empiezan a festejar, a brincar, a bailar.
lo que ocasionó de que todas las gradas se fueran para abajo. Y entre grada y grada pues, habían cientos de personas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues la personita que diseñó estructuralmente esas gradas no tomó en cuenta de que en algún momento pues iba a haber algún festejo de esa naturaleza. A lo mejor diseñó las gradas estructuralmente pensando de que esas gentes iban a estar sentaditas ahí quietecitas todo el tiempo, pero pues nunca tomó en cuenta de que en algún momento se iba a llenar el estadio en su máxima capacidad y hasta más, y hasta brincar de alegría al momento de un golazo. Pues todo eso debemos de tomar en cuenta. La carga de impacto. ¿Mande? La carga de impacto. La carga de impacto, como dice el ingeniero. Los ataques biológicos. Los ataques biológicos, dice, aunque la contaminación atmosférica es un importante factor de deterioro del concreto, la actividad biológica juega también un papel preponderante o importante debido a sus interacciones del material. ¿Qué son los agentes biológicos? Puede ser, como les comentaba hace un instante, los agentes biológicos pues son los que tienen vida, como los árboles, las malezas en las estructuras, los hemos visto comúnmente aquí en la región, las algas en las losas en donde pues, hay encharcamientos de agua, a eso se refiere prácticamente. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a la oxidación del acero, ¿de qué agente estamos hablando? Cae en dos tipos. Algunos me podrían decir, es un ataque físico. Sí, es un ataque físico, pero también es un ataque químico. Sí, porque por algo sucede si la varilla se oxida, revienta el recubrimiento y a la vez termina de corroer la varilla, es un ataque químico, pero también es un ataque físico, porque pues esa oxidación se debe a la humedad que recibe la losa. Cuando el concreto es pobre, o sea, no tiene el suficiente cemento o está mal diseñado, ¿qué es lo que pasa? Que la humedad, la permeabilidad es más de lo permitido y llega a la varilla. Por lo tanto, la oxidación pudiera clasificarse como un ataque químico, pero también un ataque físico. Dice, además, durante el cumplimiento del ciclo de vida de esta vegetación, nacimiento, crecimiento, desarrollo, muerte y descomposición, se producen sustancias que pueden causar ataques químicos al concreto. Por ejemplo, los ácidos tánicos, los ácidos picos, sales y otros. Son los que comentábamos hace un instante de que penetra al concreto si no está bien diseñado o no está bien elaborado. La biorreceptividad del concreto, como cualquier otro material, hace referente al estudio de todas aquellas propiedades del concreto que contribuyen o favorecen la colonización, establecimiento y desarrollo de microorganismos de origen animal, de origen vegetal, y que afecten su durabilidad. ¿Qué son los agentes de origen animal? Cuando tiene algún tipo de organismos vivos, pero con vida, hormigas, no sé, animales gusanos, animales que llegan a vivir adentro del concreto poroso.
La vegetación, pues son las algas, son las plantas, son las malezas. Todo esto reduce la vida útil. Concepto de vida útil, dice. Para determinar la durabilidad de las estructuras de concreto, hay un número de variables a tomar en cuenta, que son los que básicamente ya comentamos hace un instante. De tal forma que se puede alcanzar la vida útil necesaria del proyecto. Para abordar un estimado de vida útil, se deberá hacer una proyección desde la primera fase del proyecto. Desde antes de iniciar a proyectar una estructura, como estructuristas debemos de pensar, ¿para qué tiempo me va a funcionar? ¿Es suficiente con 50 años? 60, 80 o hasta 100. El reglamento de construcción del Distrito Federal todavía se llama Distrito Federal. Las normas técnicas complementarias 2017, que es lo más actual, contempla que debemos de considerar cuando menos 50 años. Pero si mi obra requiere de un mayor tiempo, pues debemos de tomarlo en cuenta. Las construcciones grandes de aquí de la región, seguramente pues todos conocemos, como es Bodega Aurrerá, como es Soriana, etcétera. Hay muchas. Les pongo como ejemplo esto porque esas construcciones están no construidas porque son rehabilitadas. La nueva es Bodega Aurrerá. Pero ese tipo de construcciones está diseñada para tener una vida útil de 30 años nada más. No fue diseñado para más. ¿Por qué? Porque pues la empresa así le conviene a sus intereses. La empresa dice, no, pues voy a hacer un contrato, es más, ni siquiera el edificio es del grupo Aurrerá. Todo eso es rentado. Y rentado por 30 años. Por lo tanto, la vida útil que exigen, que piden para esas construcciones es de 30 años. La vida prevista, dice, la vida prevista para una estructura es el periodo estimado de vida para esa obra. La vida útil se trata del periodo previsto para que un mecanismo de daño o agente agresor comience el deterioro. La vida de servicio es el periodo desde la ejecución de la estructura hasta que se completa un nivel considerable de deterioro. La vida útil total es el periodo que comprende desde la ejecución hasta el colapso total de la estructura. Y finalmente, la vida residual es el tiempo considerado en que a partir de la fecha de su supervisión de la estructura aún puede seguir desempeñándose para los fines con que fue construido. Los conceptos a tomar en cuenta para la vida útil de un concreto son los siguientes: porosidad, el total de huecos, lo que yo les comentaba hace un instante, que es un tema también de control de calidad en las estructuras de concreto. La porosidad es el total de huecos u oquedades que quedan dentro de la masa de concreto. La absorción es la relación que existe entre la cantidad de agua que penetra en los poros saturables y el peso seco de la muestra. La permeabilidad es la facilidad con que el agua penetra al concreto. La compacidad del concreto está relacionada con la capacidad de acomodamiento que tienen los ingredientes, básicamente los agregados. Y la hermeticidad es la capacidad del concreto para retener aguas sin escapes visibles, algo totalmente permeable. Finalmente dice, factores para seguir y garantizar una buena útil. Durante la ejecución de una edificación o proyecto,
una buena calidad de obra y del proceso del curado. Ese es otro factor muy importante. El curado del concreto. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros le aplicamos un curado especialmente para esta finalidad, evitamos que la humedad, evitamos que se evaporen las aguas que contienen la estructura del concreto. Lo que aplicamos aquí es el curado. Está diseñado para esa finalidad, está diseñado para evitar que se evaporen las aguas que componen el concreto y así alcanzar la resistencia del mismo desde el tiempo en que fue diseñado. Por eso es muy necesario o indispensable. Dice, seleccionar las estructuras adecuadas, capaces de soportar acciones mecánicas, químicas, físicas. Contar con un proveedor, esto es necesario, muy importante, contar con un proveedor de calidad de concreto seguro, contar con un espesor de recubrimiento para proteger el acero. Las edificaciones deben de cumplir requisitos de seguridad, salud y protección del medio ambiente, que hoy en día se aplica mucho el control de calidad. Elementos que pueden afectar la vida útil del concreto. Para obtener los resultados deseados y una vida útil esperada del material, las normativas aquí delimitadas se deberán desarrollar en cualquier fase del proyecto. No es nada más en la cimentación, no es nada más en las columnas, ni en las traves, tampoco en las losas. En todas las fases de la obra, de la estructura, se deberá de cuidar de forma igual. Impacto de las acciones físicas son los cambios de volumen que experimenta el concreto a causa de la humedad, así como las variaciones de las masas de concreto. Si nosotros diseñamos mal un concreto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser permeable, va a absorber agua, y esto a la vez llega al acero. Pero algo que no nos damos cuenta a simple vista, el concreto también se esponja, así como cuando sumergimos una madera en agua, sobre todo si es una madera blanda. La dejamos ahí a la intemperie, llueve o la mojamos, se esponja, cambia de volumen. Pues lo mismo pasa con el concreto. Si nosotros no tomamos en cuenta el cambio de volumen de concreto, la vida útil puede reducirse. Bien. Conclusiones. El concreto reforzado absorbe esfuerzos de tensión, así como tiene la gran capacidad de resistir cargas a compresión. ¿Cómo le hacemos para que el concreto nos reciba cargas a tensión? A través del acero. ¿En base a qué se diseña? En base a las cargas que va a soportar, en base al tipo de trabajo que va a cargar, en base al peso de las cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales. Para diseñar estructuralmente un concreto, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos en cuenta, sobre todo, las cargas vivas, que es el peso de las personas que van a andar allí en la construcción. Si hablamos de una losa de entrepiso, si hablamos de unas gradas de un estadio, si hablamos de un puente, pues normalmente esto es lo que se toma en cuenta. Las cargas vivas son las personas. Las cargas muertas son las cargas del peso propio de las estructuras.
cargas accidentales. ¿Qué son las cargas accidentales? Pues es el efecto de lluvia, el efecto de sismo. Aquí en la región aparentemente no, el aire. No es lo mismo construir, por poner un ejemplo, en Tehuantepec una techumbre metálica, que construir la misma techumbre metálica ahí en La Venta o La Ventosa, en donde pega el aire, pues con una gran diferencia. Pero hay otros factores que cuando diseñamos estructuralmente no tomamos en cuenta, y son los que vimos hoy. Los factores químicos, los factores biológicos, físicos y los factores físicos. Los civiles, cuando diseñamos estructuralmente, casi no tomamos en cuenta eso, pero es necesario. Si construimos un edificio aquí en Juchitán, en pleno centro, en la segunda sección, y nos pide construir el mismo edificio con las mismas características en Salina Cruz, por poner un ejemplo, a unos 100 metros del mar, debe de variar las características del concreto. ¿Por qué? El aire está contaminado por las sales, la lluvia está contaminado por las sales, el suelo está contaminado por las sales. Y si no tomamos en cuenta eso, no nos va a durar lo mismo. Así sea el mismo diseño, no va a ser lo mismo. ¿Sí? Diseñando adecuadamente e inteligentemente un proyecto, utilizando los materiales como material estructural, el concreto reforzado, la estructura puede llegar a ser un edificio en sí y no solo el soporte del mismo, aspecto fundamental que solo el concreto reforzado posee. Comparado con otros materiales constructivos, el concreto reforzado tiene un costo relativamente bajo. Una construcción puede ser barata si se diseña. Me decía uno de mis maestros, que por cierto es asesor de mi tesis, este tipo de trazos, 85, 87 años, tiene tres doctorados. Dice, me sale mucho más barato diseñar un concreto y no utilizar una receta como los doctores. Le digo, ¿por qué? Pues de antemano sé que una losa, pues la puedo colar con una F' C de 250, que te garantiza si no la diseñas. Si tú dices de que una losa la vas a armar con acero del número 3 a cada 18, a cada 20 centímetros, ¿estás seguro? ¿Quién garantiza de que con una separación de 25, 28 centímetros que funcione? Con una F' C de 220 o 200 que funcione. Por lo tanto, una estructura, si se diseña adecuadamente, puede resultar más barato y confiable. Si nosotros decimos, no, pues me voy a la segura, le pongo varillas a cada 15, a ver, pero es mucho más peso. Y lógicamente, si le metemos acero de refuerzo a cada 15, es costo. Más así como está el costo del acero hoy en día. Pero si nosotros diseñamos y decimos, como construía CAPSE antes, cuando se llamaba CAPSE, le metíamos acero de refuerzo, varillas a cada 30. Claro, es mucho. Nunca estuve de acuerdo con eso. Y yo creo que por eso fallaron. Pues así era la normativa de CAPSE. Hoy Yosifer, hoy manejan
20 centímetros igual. Pues a lo mejor alguien dijo, ¿no? Pues con 30 centímetros es más que suficiente. Pues no fue. Con el terremoto, muchas aulas, muchas escuelas colapsaron. Y las que no colapsaron, pues está como el caso de un edificio adentro de esta institución, aquí adelantito, no sé qué nomenclatura tenga. ¿Falló? Siguiente. Parecía eterno, perdón.